Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Buen día, buena tarde o buena noche. No sé qué hora vaya a ver el video. Quiero compartirle una porción de la palabra y se encuentra en el libro de Santiago. Pero le he puesto un título, el cual dice estando en prueba o estando en momentos de aflicciones. Y son muchos. Cuando metamos en la palabra nos damos cuenta de que de ahí se derivan muchas cosas, pero la pregunta acá es ¿por qué estoy en la aflicción? ¿O por qué estoy en este momento de lucha, de prueba, de aflicción? ¿Por qué? Esta es la pregunta del por qué. Y quiero llevarlo porque yo sé que en cierto momento hemos estado ahí o estamos ahí, en aquel momento donde queremos que se acabe pronto aquella desesperación, aquello que el cual le hablamos a Dios y le decimos que por favor ya nos ayude, que nos saque de allí, del pozo de la desesperación, de ese momento donde ya no podemos más. Amén. Y se encuentra en el libro de Santiago. Aquí la pregunta es, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en la aflicción? ¿Por qué estoy, el libro de Santiago se refiere a esto y le habla de pruebas? Bueno, pruebas. Entonces, por favor, si gusta acompañarme en el libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 2, y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y continúa diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, meditando en la palabra, dice el libro de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se refiere a la prueba, aquello que viene a nuestra vida por andar conforme la palabra, por andar conforme Dios pide. Porque la Biblia nos habla de que vendrán luchas, pruebas y aflicciones, vendrá persecución por la palabra. Entonces, cuando nosotros andamos conforme la voluntad de Dios, van a venir tantas cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, Santiago nos dice que nos gocemos cuando estemos ahí. Y más adelante nos sigue diciendo que nos gocemos porque más adelante recibiremos la recompensa. Amén. Y sabemos que se refiere, sabemos a qué se refiere, a la vida eterna. Sabemos que un día estaremos con Dios por siempre. Entonces, Santiago nos insta a gozarnos. Yo sé que no es fácil estar allí, no es fácil estar en ese momento de lucha, de prueba y de aflicción, donde sentimos que nuestras fuerzas ya no pueden más. Amén, pero Santiago nos dice, hermanos míos, gócense cuando se encuentren ahí. Amén. Y dice, tienen que saber, dice Santiago, que la prueba produce paciencia. Y nosotros necesitamos la paciencia. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y aquí nos habla Santiago de que vamos a obtener la paciencia cuando salgamos de la prueba. Por eso Santiago nos dice, gócense cuando se encuentran ahí, porque más adelante recibirán la recompensa, dice Santiago. Él nos insta a poner nuestra confianza más en Dios, sabiendo que más adelante recibiremos la corona de vida. Entonces, y podemos leer en el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 12, y dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es lo que Santiago nos habla. Gócense cuando se encuentran ahí.
en el proceso, en la aflicción, gócense, porque más adelante recibirán la corona de vida, nos dice Santiago. Amén. Entonces, pero acá la pregunta es, ¿por qué estoy en la prueba? ¿O por qué estoy en la aflicción? ¿O por qué estoy en el proceso? ¿O por qué estoy en donde estoy? Porque muchas veces estamos en una situación, pero estamos ahí no porque vino la prueba, no porque Dios lo permitió para que nuestra fe aumentara, sino que vino por nuestra desobediencia. Cuando meditamos en la palabra nos dice, podemos tomar un gran ejemplo de lo que fue el libro podemos tomar un gran ejemplo de lo que fue Job. Cuando leemos todo el libro de Job, nos damos cuenta de que Job vino todo aquello a la vida de Job. Recordemos que Job perdió a su familia, Job perdió sus riquezas, Job perdió a sus hijos, a su esposa, a sus amigos. Llegaron y le decían que él había pecado contra Dios, porque le decían que cuando uno está en situaciones como esas, es porque alguien ha pecado contra Dios, le decían sus amigos. Job perdió todo, pero nos damos cuenta que fue Dios quien lo permitió. Job pasó tantas cosas, pero más sin embargo, Job podríamos decir que no pecó contra Dios. Job esperó pacientemente en Dios. Recordemos que vinieron cosas tremendas a la vida de Job, pero Job no pecó. Job no pecó contra Dios. Entonces, recordemos que la Biblia nos dice que todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Entonces es un gran ejemplo el cual nosotros debemos tomar y debemos actuar como actuó Job. Que venga lo que venga, tenemos que soportar todo lo que venga, porque aunque nosotros no entendamos lo que estamos pasando, pero Dios sabe el porqué. Entonces, un ejemplo clarito es de Job, que a él vinieron tantas cosas a su vida, pero no porque él había pecado, porque la Biblia nos habla que Job era andaba con un corazón íntegro a Dios. Job no había pecado, pero Dios permitió que llegara todo aquello. Esa es una prueba que Dios permite. Amén. Recordemos que al final Job fue bendecido en gran manera. Amén. Poderoso. Pero hay otros que posiblemente están en el proceso, están en la prueba, están en la aflicción, en aquel momento de angustia, pero no por andar en obediencia a la palabra. Otros que están ahí, pero no es por la obediencia a Dios. No son aquellas pruebas que vienen para que nuestra fe aumente, sino que muchas veces se está en momentos así por nuestra propia desobediencia para con Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecharán. Entonces muchas veces vienen aquellas, podríamos decirle enfermedades, podríamos decirle escasez, podríamos enumerar muchas cosas, pero muchas veces estamos ahí por desobediencia a Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que hay procesos, hay luchas, hay pruebas, hay aflicciones, hay cosas que vienen a nuestra vida, muchas veces por obediencia a Dios y muchas veces por nuestra desobediencia a Dios. Entonces debemos examinarnos y meditar en qué estamos, o en meditar en nuestra vida y ver dónde está el problema. Si nosotros hemos cometido el error y por ende estamos en lo que estamos, o si estamos en este momento por una prueba, así como lo estuvo Job. Entonces, pero recordemos que David pecó. Recordemos que tomó a la mujer de Urías, dice la Biblia. Bueno, ustedes conocen la historia. David pecó y por ende vinieron tantas cosas a la vida de David. Vino muerte, vinieron tantas cosas. Pero David recibió todo aquello por desobediencia a Dios. Amén. Job estuvo en un gran proceso por obediencia a Dios, porque él andaba con un corazón íntegro a Dios. Entonces,
podemos comparar a los dos personajes de la Biblia y nos damos cuenta de que hay cosas que vienen a nuestra vida por obediencia o por desobediencia a Dios. Debemos examinar nuestra vida y ver en qué estamos parados, ver en dónde estamos. La Biblia nos habla y nos dice: gócense cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago. Pero examinemos nuestra vida, porque el ser humano, él viene con aquello, mucho, de aquello de justificarse, de aquello de querer decir, yo no lo he hecho. El ser humano es así, muchas veces queremos justificarnos, pero sabemos perfectamente que Dios no puede ser burlado. La Biblia nos habla que Dios no puede ser burlado. Él ve todo lo que hacemos, Él escucha todo lo que decimos. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa, en otras palabras, de toda grosería, de toda palabra que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta el día del juicio. Entonces, examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo delante de Dios. Amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y los insto a leer la palabra de Dios, porque nos damos cuenta, o leer la Biblia o escuchar predicaciones donde quiera que estemos, porque venimos llenando. La Biblia nos habla de que nosotros la fe nos aumenta, dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso me gusta mucho aconsejar esto, de que es importante leer Biblia, escuchar la palabra de Dios. Es muy importante porque nos venimos llenando de la palabra de Dios. Entonces, quiero dejarle esto en su mente y en su corazón. Examinémonos en dónde estamos parados y por qué estamos en el momento de lucha, prueba, de aflicción. Amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.